Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Nuevamente agradecer por la presencia de cada uno de ustedes que se han podido conectar el día de hoy en este nuevo conversatorio del Laboratorio de Ecobudismo, una organización que está también apoyada y en colaboración con lo que es la Fundación Dharma Gaya y la Red Iberoamericana de Estudios de Budismo. El Laboratorio de Ecobudismo, o LED, emerge como una red ejecutora, colaboradora, creativa y participativa que permite analizar nuevas interpretaciones e ideas con bases budistas e interactuar con diversas entidades culturales, científicas, académicas, educativas, etc., que enriquezcan el diálogo y la ejecución de proyectos y programas ecológicos con las sanghas. Bien, las invito a todos, a todas, a que nos puedan seguir en nuestras redes y que aparte de los conversatorios puedan también escuchar nuestros podcasts y todas las actividades que estamos llevando a cabo también en conjunto con la RIEV y con la Fundación Dharma Gaya. Sin más presentaciones, quiero dejar a nuestro querido Juan Pablo Restrepo, quien va a ser la persona que va a estar coordinando esta actividad y quien también va a presentar a nuestros queridos invitados, Sophie y Alan. Dale, Juanpa. Buenos días, buenas tardes, ¿se escucha bien? Si me pueden hacer como un signito. Perfecto. Listo. Bueno, gracias a todas las personas que nos hemos encontrado hoy. Gracias a Alan y Sophie por aceptar esta invitación. Gracias a Lev, gracias a Armagaya. Como muchos de ustedes saben, hemos atravesado un incendio muy fuerte. Yo ahora estoy en Epuyén, que fue sumamente afectado por los incendios que empezaron el 5 de enero y que después de la lluvia ya se siente más apaciguado, pero que todavía sentimos como esto que nos ha pasado, ¿no? Y es algo que hablando con nuestros compañeros y compañeras de LEP, decíamos, qué bueno darle un lugar a pensar también cómo nos transforma esta experiencia, qué oportunidades hay de transformación, pero también sin dejar de lado pensar las responsabilidades, sin dejar de lado los enojos que nos viene cuando esto podía haber sido quizás atenuado. En fin, son un montón de preguntas que surgen con todo esto que nos ha pasado y que en algún momento yo había hecho un artículo para Buddhist Door, que es una de las organizaciones que nos apoya, donde hablaba el año pasado justo que tuvimos incendios acá en Epuyén, que se llama Los Fuegos y la Práctica, y empezaba trayendo un sutra de Buda, escrito hace 2500 años, donde Buda decía, estamos ardiendo. Y se los quería compartir para empezar. Voy a leer el sutra. Buda decía en el discurso del símil del fuego, monjes, todo está ardiendo. Y monjes, ¿qué es todo lo que está ardiendo? El ojo está ardiendo, las formas visibles están ardiendo, la conciencia del ojo está ardiendo, el contacto del ojo está ardiendo. Ese placer o ese desplacer, ese ni desplacer ni placer que se experimentan y que surge debido a la condición del contacto del ojo, eso también está ardiendo. ¿Y con qué está ardiendo? Digo, está ardiendo con el fuego de la pasión, con el fuego del enojo y con el fuego de la ignorancia. Está ardiendo con el nacimiento, con el envejecimiento, con la muerte, con los pesares, con los lamentos, con los dolores físicos, con los dolores mentales y con las desesperanzas. Así que nos convoca a pensar un poco los fuegos, la práctica, y algo que yo pensaba también como pensar el Dharma del fuego, o sea, qué sentido tiene el fuego hoy para nosotros y para nuestra práctica.
y cómo pensarnos frente al fuego. Quienes hemos tenido frente al fuego sabemos de la potencia, de la fuerza, del sonido, ¿no? Que emerge del fuego. Entonces también cómo pensar nuestra relación con el fuego, qué nos dice el fuego a nosotros. Así que para pensar estas cosas, los invitamos a Alan y Sophie, que son amigos, que son personas que admiro un montón por todo lo que hacen por la comunidad, porque han estado muy, muy cerca de los fuegos en la Patagonia. Y les voy a presentar, si quieren chicos pueden abrir las cámaras, prender las cámaras. Alan Schwer es barilochense, fotógrafo y filmmaker. Además es guía de montaña y comunicador. Su último documental es Incendios en la Patagonia y viene acompañado por un proyecto compartido con Sofía Nemenman y otros referentes locales. Sofía Nemenman es activista socioambiental y miembro de la Asociación Argentina de Abogadas Ambientalistas. Es nacida en Buenos Aires, pero vive en Bariloche hace 12 años. Juntos llevan adelante un proyecto cuyo objetivo es la prevención y mitigación del riesgo de incendios en zonas habitadas. Además comparten la gestión de donaciones para brigadistas y familias afectadas durante las temporadas de verano. Bueno, gracias Sofi, gracias Alan por estar acá. Bueno, ¿cómo están? ¿En dónde están? Si quieren compartirnos un poco en qué momento están en medio de esta temporada de incendios que hubo acá en Patagonia. Bueno, muchas gracias Juanpa y a todo el equipo por la invitación, por esta propuesta. Nosotros estamos ahora en Bariloche, donde vivimos, y en este momento gestionando un poco el después, gracias a las últimas lluvias, al frío que vino un poco en estos días, bajó la intensidad de los incendios activos y eso hace que podamos poner casi toda la energía en lo que quedó, digamos. Eh, Así que en este momento gestionando sobre todo relevamiento de vecinos y vecinas afectadas, compra de donaciones y todo lo que viene después, que imagino ahora hablaremos un poco más, pero, pero bueno, sí en esa etapa compartida. Sí, acá por ahí a veces pasa con el tema de los incendios y las donaciones, que hay mucho foco puesto de la gente de todos lados. Afortunadamente está esa atención de mucha gente de todos lados, normalmente cuando están pasando los incendios. Y cuando eso deja de ser noticia, después queda muchísimo trabajo que hay que sostener y que hay que mantener, donde de golpe como por ahí, ya cuando se apagó el fuego, no hay atención de la gente de otros lados del país, es donde más se siente el sostén de la comunidad y donde más hay que hacer el aguante también, donde más hay que estar, porque realmente salir de las situaciones de incendio cuando afecta a zonas pobladas es realmente complicado y sin esa red, sin ese tejido de la comunidad, sería imposible. Entonces, ahora creo que estamos entrando en esa etapa. Sí, que justo hablábamos antes con Sofi, que son los aspectos que no se ven del incendio, ¿no? Como que la urgencia de las llamas es algo como muy vistoso, salen todos los diarios, pero le decía a Sofi que justo con las lluvias que afortunadamente llegaron, por ejemplo, nosotros que tomamos agua de una vertiente, empezó a bajar el agua con ceniza. Y entonces para nosotros no fue grave porque justamente teníamos una bomba que podíamos tomar del lago que todavía se puede tomar el agua, ¿no? Porque todavía no ha bajado todo el caudal de ceniza que puede llegar a tener una gran lluvia. Pero son aspectos que son puntos ciegos, ¿no? En la narrativa del fuego, en la narrativa social, son puntos que yo siento que no están tan visibles, eh, que es lo que viene después, pero también hablábamos con Sophie que todavía no estamos en un después, ¿no? Que estamos justo en un momento donde, no sé, todavía está presente, no sé ustedes cómo lo sienten. Y Sí, lo más probable es que ahora tengamos por ahí
días, por ahí semanas, ojalá que ya la temperatura sea más baja, pero la vegetación sigue seca porque la acumulación de sequía es anual y estas lluvias ayudan a humedecer un poco y bajar la intensidad de los focos. Los incendios obviamente siguen con puntos activos, por ahí ya lejos de zonas de población. Pero sí, hasta que termine marzo, somos conscientes de que pueden ocurrir otros incendios en otros lugares que comiencen desde otra ignición. Y sí es importante estar como atentos a eso. Sí, creemos obviamente que como hubo tanto movimiento, van a estar todos muy atentos hasta que termine el verano. Y eso es re importante porque obviamente cuanto menos propague un incendio en este momento, más casas se pueden cuidar, más bosque se puede cuidar. Ya de por sí lo que pasó fue enorme. Por ahí a nivel viviendas no fue tanto como el verano pasado, pero a nivel cantidad de bosque afectado fue histórico y todavía no termina el verano y nos gustaría que quede hasta ahí. Nos gustaría que no se siga quemando más, obviamente, como todos. Pero bueno, implica estar re atentos a eso, a la par de estar sosteniendo la red, de poder sostener a las familias que perdieron la casa. Yo quiero que hagamos para las personas que no han estado tan inmersas en todo lo que ha pasado, que no fue solo este año, sino que ha sido, no sé si podemos trazar una cronología y para tener como al menos una fotografía de lo que han sido los incendios en la Patagonia, de lo que son los incendios en el territorio donde nos ubicamos particularmente, pero sabemos que también los incendios han estado muy, muy fuertes en Chile. Pero si nos pueden dar como una cronología y una imagen, ¿no? A la cual podamos remitirnos y remitir a las personas que quizá no han estado tan atentas a lo que ha pasado. Eh, Como para resumir un poco, obviamente el tema de los incendios es complejo, no es algo tan sencillo como decir que alguien prendió fuego y por eso se quemó todo, sino que está habiendo un proceso de cambio muy grande a nivel climático en toda la región. Esto se viene, por suerte, estudiando y hay mucha información sobre esto. Es importante que esa información para nosotros se difunda, porque implica empezar a habitar esta región de una forma totalmente diferente para mitigar esos efectos. Y lo que viene pasando, al menos desde la gente que investiga esto hace más de 30 años que lo investigan, en los últimos 50 años toda la región se empezó a desecar lentamente y ese proceso se fue acelerando. Acá normalmente recibimos lluvias del Océano Pacífico y en un proceso que modifica, digamos, los factores climáticos del Pacífico y del Atlántico, las lluvias que llegaban acá se empezaron a ir más al sur, a Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y en ese proceso, al menos en la zona de Bolsón, está contemplado que las lluvias disminuyeron un 20%, y eso es un montón. O sea, si lo medimos, por ejemplo, en un cuerpo humano, si le sacamos un 20% de agua, es un gran efecto sobre el cuerpo. Obviamente un ecosistema de bosque es totalmente diferente a un cuerpo humano, pero para entenderlo. Y a nivel temperatura también, los veranos empezaron a tener mucha mayor temperatura. Antes por ahí en un verano se contaban en Bolsón por ahí 4 o 5 días con temperaturas arriba de los 30 grados y ahora hay más de 30 días por verano que tienen más de 30 grados. Y eso obviamente también afecta durante el verano la posibilidad de que corra más fuerte el fuego y a la vez aumenta la desecación de la vegetación durante el verano. Y en este proceso se sumó otro proceso más, que como las lluvias del Pacífico se fueron más al sur, empezaron a ingresar frentes que antes no llegaban tanto acá, que son del Atlántico. Y esos frentes suelen venir con tormentas eléctricas que también empezaron a aumentar los incendios por caída de rayo. A todo este proceso, que es complejo, pero que está bueno contemplarlo como la principal causa de incendios grandes, porque tiene que ver con sequías extremas cada vez más frecuentes, se sumó todo el crecimiento de la población en la zona. Y el crecimiento de la población en los últimos 10 años fue exponencial.
y hay mucha gente que vino a vivir a la región por ser un lugar súper hermoso, con un contacto con la naturaleza increíble que realmente queremos poder tener todos. Hizo que muchas familias, muchas personas vayan a vivir a zonas de bosque. Y en ese proceso obviamente se generó esta situación donde en muy pocos años creció muchísimo la población dentro de lo que es el bosque. Y eso no solo está generando las tensiones que estamos viendo ahora, donde cada incendio puede afectar a muchísimas familias, porque están rodeadas de un bosque que se viene secando y que arde con mucha fuerza, sino también que se generan situaciones de falta de planificación urbana, donde muchas veces las fallas y las igniciones iniciales vienen por ejemplo, tendido eléctrico, en lugares donde no está bien planificada la población y los tendidos eléctricos son viejos o se construyen de forma muy acelerada y así nomás como para resolver la situación de llevar electricidad a la gente, o también viviendas que pueden sufrir fallas o fogones, esas cosas las tenemos. A eso obviamente se suman los incendios intencionales, que por ahí son los más complejos para laburar y prevenir. Pero digamos que todo el aumento de la población genera la situación de tensión que tenemos acá. En esto el mejor ejemplo es que desde el año 2015 fue el primer año que vimos un incendio realmente grande por efectos de sequía extrema por cambio climático, que fue el incendio de Cholila. Ese incendio tuvo 27.000 hectáreas y fue el más grande hasta este año, que fue superado. Y a partir de entonces tuvimos años con sequía que nos trajeron incendios grandes. Lo que pasó es que en los últimos 5 años ese proceso se aceleró porque los ciclos de sequía empezaron a ser muchísimo más largos y más pronunciados, y porque la acumulación de sequía de los últimos 50 años es cada vez más grande. Entonces así tuvimos en 2021 el incendio de Golondrinas, que afectó casi 500 viviendas, más de la mitad con destrucción total, y 13.500 hectáreas de bosque. Ese incendio afectó todas estas viviendas en muy pocas horas y fue el incendio de interfase hasta ahora el más grande registrado en la historia. La interfase se dice cuando afecta justamente zonas de bosque y viviendas. Ese año tuvimos un ciclo de sequía ese ciclo fue de 3 años, perdón, hasta el 2023. Tuvimos incendios grandes acá en el Parque Nacional Nahuel Huapi, producidos por caída de rayo, y unos incendios grandes en el Parque Nacional Los Alerces que venían siendo intencionales generalmente. Después tuvimos un descanso, que podemos decir descanso entre comillas, 2024-2025, hasta que arrancó el 2025, perdón, donde tuvimos un ciclo con más humedad. Los incendios arrancaban más en enero, febrero, y 2025 volvimos a un ciclo de sequía en pleno verano, y bueno, fue lo que vivimos el año pasado, con el incendio de Puyén, que afectó más de 70 viviendas, y con el incendio de Mallina Ahogado, que afectó más de 160 viviendas, todas con destrucción total, ¿no? Hubieron más familias afectadas todavía con destrucciones parciales. Y bueno, un poco ese es el proceso que venimos viendo, y realmente este último año la sequía extrema podemos decir que fue casi de las históricas. No sabemos si es la más seca de las últimas décadas, pero al menos las bajantes de los ríos están siendo históricas. El otro día veía que el río Alto Chubut, toda esa zona está con el agua muy muy baja en muchos sectores. Y bueno, la falta de agua en muchos lugares de la región, acá en Bariloche se siente también la falta de agua en los barrios. Obviamente es la causante del proceso de incendios. Así como nosotros no tenemos agua para consumo de forma intermitente, el bosque no tiene agua para su sustento. Y en ese proceso es donde nos encontramos todos los que vivimos en esta región y donde tenemos que empezar a contemplar a futuro de empezar a habitar el lugar distinto en base a estas cosas. Sí, por ahí solo para sumar y traerlo a hoy, este verano ya tuvimos 5 incendios grandes en la zona y en un número que todavía es aproximado y no es oficial, llevamos
77.000 hectáreas quemadas, digamos, un incendio, el de Puerto Patriada que tuvo, justo ayer nos mandaban los números, el de Puerto Patriada que tuvo 30.600 hectáreas quemadas, del Parque Nacional Los Alerces y Villa Lago Rivadavia, que es todo como el mismo incendio que empezó adentro del parque y se fue hacia la provincia de Chubut, que también 16.000 hectáreas por un lado, 26.000 hectáreas por otro. Digo, estamos en un año en el que recién hablábamos del impacto de los números, que este año en particular son muy fuertes, son exponencialmente más grandes, y que por supuesto esto implica las llamas en el momento, el impacto visual del bosque ardiendo, pero también implica lo que queda a posteriori, cuando el fuego baja y de golpe uno se pone a mirar, bueno, eso, lo que quedó y lo que se va develando de lo que quedó, porque esto que vos nombrabas, Juanpa, que los biólogos lo nombran como el impacto de los ecosistemas como servicios naturales, ¿viste? Tiene incluso un nombre que no me lo acuerdo, pero... Servicios ecosistémicos. Servicios ecosistémicos es el concepto, sí. Y que esto pasó en Machín el año pasado, digamos, que es por un lado en el momento las casas que se quemaron, por otro lado después, que el primer día de lluvia empieza a bajar el agua cargada de sedimento, de cenizas, de todo el deslave de ese bosque quemado. Y bueno, y por supuesto eso no se ve impactado en los números, pero es un impacto real, concreto y tangible del mismo incendio. Con lo cual sí es un año en el que de golpe hay que acomodarse a otras dimensiones. Yo pienso, quizá nos podemos meter en un lugar que me interesaba hablar con ustedes, porque en los dos hablan como de esto de habitar de forma diferente. El territorio, el lugar en que estamos, ¿no? Y eso tiene aspectos muy prácticos, ¿no? Como habitar con mucho más precaución, habitar, hay un pensador que se llama Jane Bendel que habla como de esta adaptación profunda, ¿no? Como saber que es una presencia inevitable, ¿no? Es algo que no podemos evitar, la presencia del fuego es algo que no vamos a poder evitar, entonces, ¿cómo asumimos este predicamento? Pero también hay una pregunta que yo quería explorar con ustedes, o algo que me inquieta y que me gustaría explorar, y es, ¿qué pasa con nuestros territorios internos? Nuestra ecología interna, ¿no? Para mí es muy fuerte porque justo estoy en toda la ladera del Pirque que se quemó prácticamente toda, y era una reserva intangible, y fue una lucha muy fuerte de Lucas, de Gillian, de tanta gente por preservar, y ya no está, ¿no? Como ya no está, o sea, está, pero... Entonces, una de las preguntas que yo me hago es esa, ¿no? Como, ¿qué significa para nosotros habitar este lugar que se ha transformado y que cambió? Ustedes han estado al frente y cubriendo y comunicando y llevando ayuda, y me gustaría explorar eso, como cómo han sentido transformado también su territorio interno. Sí, yo creo que lo que nos viene pasando en los últimos años, y sobre todo hubo como un punto, por lo menos a nivel personal, hubo un punto de inflexión y fue la primera vez que estuve frente a una ladera explotando, así quemándose, pero entera en un ratito, que fue en el incendio del Stephen Martin. ¿En qué año? 2022. En el 2022. Y para mí esa fue una experiencia que me cambió mucho la visión sobre algo que venía siendo casi teórico para mí, porque el incendio siempre me quedaba lo suficientemente lejos, como una distancia prudente como para poder actuar. Y a partir de ese momento se corrió del lugar básicamente por la experiencia, por haberlo visto con mis propios ojos. Y algo que se empezó a mover en ese sentido, y con Alan lo hablamos mucho, es como este proceso de duelo.
porque de alguna manera los científicos de la zona con quien tenemos mucho vínculo porque están súper activos en esto, y sobre todo corriendo la voz de algo que es fundamental y fundamental que sepamos, digamos, que no saberlo implica negar algo que es inminente, con lo cual está ahí. Y ellos lo que nos traen es que estamos frente a un proceso de cambio de paisaje. Entonces, de alguna manera, digo, el apego por las formas es inherente, digamos, nos pasa con las personas que queremos y nos pasa con los bosques que queremos y con los ecosistemas y animales que queremos, digamos, es inevitable que haya un dolor por esa transformación, por esa pérdida, y creo que no, personalmente no buscaría evitarlo. Pero sí algo que nos pasó en los últimos años, o por lo menos, digo, hablo por mí, pero lo charlamos mucho, lo compartimos mucho con Alan, es cuál es la manera de posicionarse o plantarse uno para no dejar de hacer en ese contexto, porque se necesita mucha acción. Y la verdad, siendo honesta, yo creo que el día que pase algo así en Bariloche, probablemente no seamos nosotros los que estemos encabezando el movimiento de donaciones y demás, digamos. No lo sé y no lo sabemos, pero, pero creo que va a ser muy distinto cuando nos toque en casa directamente, que viviéndolo, eso, yendo y viniendo hacia la comarca y demás. Creo que hay algo difícil cuando, digamos, yo lo pienso siempre como el fuego mismo, como trasladando el fuego mismo. Uno ve el incendio, cuanto más adentro del incendio, más caliente, cuanto más afuera, bueno, se va entibiando. Y hay algo de eso que también da la posibilidad de hacer, digamos, ninguno de nosotros es nadie, digamos, y creo que este año circuló bastante y estuvo bueno esto de ni los brigadistas son superhéroes, ninguno, digamos, ninguno de los que estamos acá tenemos nada distinto que estar haciendo hasta no poder seguir haciendo, digamos. Y yo creo que hay algo de eso que también, digo, yo lo nombro mucho, pero porque por ahí eh, me lo permito nombrar más, pero digo, yo me la paso llorando en los veranos, no es que no paro de hacer y estoy bárbara y demás, ni mucho menos, digamos. Para mí el primer día de recorrer el post-incendio es hacer y llorar y hacer y llorar y es medio así y creo que no podría ser de otra manera, por lo menos en mí. Eh, y al menos no busco que sea de otra manera, porque no creo que haya forma de evitar el duelo. Eh, no sé cómo lo vivís vos. Yo creo, por un lado, que hay que diferenciar el proceso que uno hace con tiempo y el proceso que toca de golpe. Con tiempo, saber las cosas y predisponerse a que pasen, creo que te prepara para cuando te toca de golpe poder responder para que la situación sea menos dolorosa. Esto por ahí lo digo más desde lo que nos pasa a nosotros, el proceso que hacemos durante el año sabiendo qué verano se va a venir más complicado y qué verano no tanto. Y para este verano nos preparamos mucho para tener un verano de incendios históricos. Y, y ese proceso es, por más que parte de un lugar de conocimiento más de investigadores, que es más racional, obviamente se traslada a lo emocional, como que también tuvimos momentos desde agosto, septiembre, de tener mucha ansiedad, de tener como incomodidades grandes por miedo a lo que se venía. Y bueno, también implicó ir procesando todo eso. El hacer creo que siempre es re importante para poder bajar esa ansiedad. Yo creo que este último año fue un año diferente en lo que es trabajar el tema de lo que se viene acá y lo que viene pasando estos años con los incendios, porque mucha más gente fue consciente, no solo de la sequía que se vive y de los efectos que traía, sino de lo que había pasado el verano pasado. De golpe, había pasado muy poco tiempo desde el incendio Machine Ahogado de Puyén, pasaron meses y sabíamos que se podía venir peor.
Y a mí al menos se me fue yendo toda la ansiedad con los encuentros, con las charlas, con empezar a sumarnos con más gente. Y cuando la carga empieza a ser repartida, afloja muchísimo todo. Cuando de golpe ves que en las reuniones que estás teniendo no solo hay gente que construye desde la comunidad, vecinos, sino también empiezan a ser parte las instituciones, porque acá empezamos a tener encuentros con gente de la provincia, con gente del municipio, donde de golpe el miedo estaba en todos y donde de golpe la responsabilidad por mitigar lo que se podía venir este verano estaba más repartida. También ver que lo que se viene haciendo estos años en trabajar mejor la prevención y todo, de golpe se empieza a destrabar, de golpe se empiezan a hablar las cosas que se tienen que hablar desde la parte que está más a cargo del Estado. Todo ese proceso a nivel emocional, al menos a mí me aflojó muchísimo, porque también saber que se vienen situaciones realmente feas para mucha gente y no poder hacer llegar esa información a la gente genera mucha ansiedad y mucho malestar. Y lo que se viene, los años que vienen, es feo. Y es feo cargar con eso y no poder hacerlo entender también, porque en parte los incendios que están pasando, hay gente que ya los venía prediciendo, pero no tienen llegada en comunicación para llegar a la gente y avisar con tiempo, ni tampoco tienen palanca en espacios políticos para que se mejoren las políticas dentro de lo que se puede. En todo este proceso sabemos que hay limitaciones enormes desde la comunidad, desde el Estado. A veces la gente cree que por ahí el Estado es infinito y puede cubrir todo, ¿no? Somos muy conscientes de los límites que tenemos como sociedad, como Estado, en cubrir estas catástrofes, y son catástrofes porque son demasiado grandes para cubrirlas con recursos y van a seguir siendo grandes para cubrirlas con recursos. Sí. Y bueno, todo eso no deja de ser conocimiento más racional, pero todo el tiempo transfiere emociones re fuertes que hay que procesar. Y el lugar donde más nos paramos para que esto no nos hunda la energía, porque realmente cuando venís con muy malas noticias y genera malestar, es justamente alimentar lo que sí, o sea, alimentar lo que vino a fortalecer esta situación y lo que vino a fortalecer estos incendios. Y un minutito. Hay que entender que la gente de la comarca está viviendo esto porque, podemos decir, porque puede sostenerlo. Me da más miedo pensar qué pasaría en Bariloche, donde los vecinos están más aislados, donde no hay red, donde no hay tanta comunidad. El día que haya un incendio va a venir a enseñar mucho. Y la comarca está poniendo el cuerpo hace años con esto. Y nos está enseñando a todos con eso. Yo viví 3 años en Bolsón, soy de Bariloche. Y esos 3 años que viví allá estuve estudiando audiovisuales, y realmente lo que me cambió la cabeza del lugar es que allá la gente vive en comunidad, que todo lo que pasa pasa en comunidad, que es muy activa en cuidar al otro y en cuidar el lugar. Todos los movimientos que vi, por ejemplo, cuando eran los quilombos por Lado Escondido, las manifestaciones que habían eran realmente masivas. Acá en Bariloche todavía hay un nivel de individualismo enorme, donde no tenés movimientos por cuidar el lugar y a los vecinos tan grandes como en la comarca. Y en parte entiendo que la capacidad de respuesta que tiene la comunidad allá por los incendios es única, es enorme, y es maestra también, es maestra para todos los demás, para los que vamos allá, porque nosotros somos de Bariloche. Yo me crié acá con una cultura más individualista y
realmente, por decir inconscientemente, que se animen a experiencias tan duras con los incendios para enseñarle al resto lo que se puede construir en comunidad es mucho. Y es lo que para mí tiene que crecer, como a veces nosotros hablamos desde lo más material, que puede ser hablar de donaciones, de sostén, de comprar mangas, motobombas, de comprar herramientas de construcción. Eh, es solo la forma en la que nosotros encontramos de ser parte de una red en la que nosotros estamos creciendo y aprendiendo, donde hoy en día lamentablemente hay un aspecto de idolatrar identidades a través de las redes sociales y todo eso, pero no se idolatran colectivos, donde lo importante sería que nuestra identificación sea con el colectivo, no con los individuos. Nosotros por comunicar, de golpe se nos pone en un lugar en las redes, cuando somos solo un engranaje más de una red gigante, y lo que hay que poner en el lugar de atención, de ejemplo, de maestro, son esos colectivos. Y para mí ese es el crecimiento más grande que nos trae el fuego, donde si no estuviera el fuego esto no estaría pasando tampoco. Entonces es la balanza para mí que nos pone en un lugar durísimo para que evolucionemos muchísimo a nivel colectivo. Y es para mí ahí donde está lo más rico de todo y lo más positivo de algo duro que se vive como negativo muchas veces. Muchas gracias a los dos por esto. Y como que encuentro muchísima resonancia también con la manera como yo he tratado de practicar y entender el budismo, como le llamamos el Dharma budista o el camino budista. Y recordaba algo que decía un maestro vietnamita, Thich Nhat Hanh, que decía algo así como hay una especie de profecía budista, ¿no? Que se dice que vendrá un próximo Buda llamado Maitreya, que volverá a enseñar y renovará las enseñanzas y tal. Y Thich Nhat Hanh con esa genialidad decía, Maitreya o el próximo Buda será la Sangha, o sea, la comunidad. Y cuando tú hablabas, ustedes hablaban, yo decía, claro, como que en estos momentos de profunda catástrofe puede emerger esa naturaleza búdica, pero no se expresa en una condición contemplativa y meditativa solamente, se expresa y emerge en esto colectivo, en esta posibilidad colectiva de construir una respuesta apropiada, que es ese otro koan zen, ¿no? Que le preguntan al maestro cuál es la mejor manera de practicar el Dharma y el maestro dice responder apropiadamente. Cada situación tiene su manera de ser asumida desde una perspectiva dármica o una perspectiva virtuosa. Entonces pensaba esto, ¿no? Como ustedes han estado, o sea, sí me encantaría que pudieran hablar un poco de lo que ha emergido en la comarca, quizá para la gente no es muy conocido, ¿no? De esta respuesta que con todos sus reveses, con toda su complejidad, porque obviamente no hay que romantizar lo que se ha vivido acá, tiene todos los matices, pero sí es algo que me recuerda a una filósofa, ¿no? Que lo que surge en las ruinas, a Anat Singh, lo que surge desde las ruinas. Porque realmente estamos viendo, y como ustedes lo hablaban, que estas son las ruinas que causa el consumo desmedido, como queramos llamarlo, capitalismo, sociedad industrial de consumo, etcétera, 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 cambio climático, producido por esta desregulación de los combustibles fósiles que hoy en día muchos celebran, por ejemplo en Estados Unidos, no sé si se dieron cuenta de esa noticia, ¿no? En fin, pero la posibilidad de vivir en las ruinas, la posibilidad del surgimiento de las ruinas y que es una resistencia. Entonces, si quieren, a mí me encantaría que pudieran hablar sobre
cómo han visto la emergencia en los últimos años de estas brigadas autogestivas, pero no solo las brigadas, ¿no? Porque algo que hablaba con Jade, con mi compañera que estuvo muy también cerca de, mm, de la comunicación sobre lo que estaba pasando, es toda la red de cuidados, ¿no? La gente que hace las viandas, eh, la gente que simplemente te lleva, no sé, necesitabas una motosierra, la gente que te lleva, como toda esa red de cuidados que se activa en estos momentos y que para mí realmente ha sido una de las grandes posibilidades de no caer en la desesperanza, ¿no? Y ahí hay algo también que me gustaría recalcar, es una posibilidad de que surja una esperanza radical o como le llama Joanna Macy, una esperanza activa. Entonces, si quieren, podemos hacer como esto, ¿no? ¿Qué ha surgido? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué ha surgido? ¿Cuáles son los potenciales? ¿Y cuáles son los desafíos de estas emergencias? Sí, no, y creo que también eso, sobre todo está bueno contarlo porque nosotros sabemos a qué nos referimos cuando nos decimos que de golpe se activó una red, eh, eso, impresionante. Pero lo cierto es que este año en particular la sensación fue que, bueno, cada vez funciona más orgánicamente y más, es como automático. Empieza el fuego y se empiezan a ordenar. Los diferentes actores, las diferentes partes, y este año en particular creo que viene siendo más ordenado que nunca en ese sentido, porque somos muchas las organizaciones que, valga la redundancia, nos ordenamos para gestionar distintas cosas, y este año en particular convivió un tiempo largo que ya hubiera damnificados por el fuego, que ya hubiera familias afectadas y que el fuego siga muy activo. Entonces, al mismo tiempo había que estar, por un lado, equipando a las brigadas y por otro lado, ya dando algo de sostén, contención a las personas que sufrieron pérdidas. Con lo cual creo que en ese sentido algo se ordenó de las organizaciones que venían juntando donaciones para las brigadas autoconvocadas, juntando donaciones para las personas que estaban yendo activamente al fuego, ya sea a habitar las escuelas y cocinar y preparar, digamos, los botiquines, las viandas, pues no es solo comida, sino, digo, el colirio, los guantes, los barbijos, digamos, un montón de cosas que sucedían en las escuelas. Voy a nombrar algo solo, es casi anecdótico, pero digo, en la escuela número 9, no, en la escuela de Villa Lago Rivadavia había un espacio con enfermería y atención psicológica, digamos, para las brigadas autoconvocadas. Con lo cual, digo, la velocidad a la que eso se montó como si fuera un hospital de emergencia para atención primaria, no solamente física, sino emocional, es alucinante, digo, y al mismo tiempo estaban sucediendo ya los equipos de organizaciones y de mujeres que veníamos relevando por ahí en territorio quiénes eran las familias afectadas, dónde vive cada uno, ubicar en el mapa, tener claro las necesidades específicas de cada persona, cada familia. Eh, Digo, hay algo concreto que nos pasa y es que nosotros tenemos un Excel compartido con casi todas las organizaciones que estamos gestionando donaciones para familias afectadas y vamos actualizándolo lo más rápido posible porque hay necesidades que cubrir, digamos, o sea, por la necesidad. Entonces hay un diálogo permanente entre personas que por ahí no nos conocemos. A nosotros nos pasó el otro día con Alan que llegamos a una comunidad en Puerto Patriada y nos dijeron que estaba Pacha. Pacha es una mujer de Mallín que viene gestionando donaciones también en el incendio pasado y años anteriores. Y claro, la sensación de felicidad de conocer a Pacha, que es una persona con la que yo hablo todos los días de mi vida en el último tiempo, fue enorme. Fue como de golpe, bueno, ponerle cuerpo a una persona con la que estamos construyendo sin saber del todo quién es, pero bueno, pero la sensación es la conozco de toda la vida. Eh, y eso y eso pasa y se da automáticamente. Creo que hay algo re importante en lo que decía Juanpa recién y es, hay algo del rol también, de ocupar el lugar que uno siente que ocupar, porque, porque es finalmente ahí donde se ordenan las cosas. Yo creo que finalmente el, el problema siempre está en cuando uno por ahí se
se enrosca o se come más la película más de héroe, de yo voy a ir a salvar a la Patagonia, y siempre está ahí ese enemigo cerca externo, digamos, que, con el que definitivamente tenemos que lidiar a nivel global. Pero en esta organización, eso, autogestiva, autoconvocada, que funciona rápido, que atiende la necesidad, que pone, ahí lo que se siente es ese orden. Y por supuesto, comparto también la aclaración de es sin romantizar algo que es doloroso y que es sucio de sentir, o sea, que es feo de sentir, que no es que uno se siente, o sea, digo, no lo quiero pintar como bueno, somos una red hermosa, la pasamos bárbaro, no, es súper duro, es fuerte de vivir, pero a la vez se siente ordenado. Hay algo en estar donde uno tiene que estar que se siente finalmente ordenado, por más de que no sea sin dolor. Sí, por ahí sirve para sumar al contexto. Toda la gente que participa cuando hay un incendio está hace años aprendiendo tanto sobre cómo funcionan los incendios como a trabajar en grupo, articulando un montón de cosas complejas porque cuando hay un incendio hay que resolver muchas cosas. Esto lo cuento por ahí para quienes no conocen tanto la zona. Hace 5 años más o menos se formaron las brigadas autoconvocadas, un poquito antes de que fuera el incendio grande de Golondrinas, en 2021. Y se formaron justamente porque son eventos muy grandes y porque el recurso estatal va a ser chico, siempre. Y en esa formación viene habiendo un aprendizaje donde, o sea, realmente este año, pese a lo duro de todo, fue mágico ver lo fluido que fueron los grupos entre sí, saber que la casa de tal persona que está muy cerca del fuego ya fue una brigada de la brigada patagónica, o fue una brigada de la brigada andina, o están los de la comisión de auxilio, y ocurre otra situación urgente en otro lado, porque todo el tiempo es atender urgencias en pleno incendio, y sabes que en tal lugar un grupo de tal otra brigada armó un lugar de recarga para los tanques que se quedan al lado de un río y recargan a todos los que necesitan. En eso se armó un grupo que se ocupa de las viandas porque saben que esto dura días y que lleva mucha energía. También se arman grupos de gente que sabe hacer masajes porque van pasando los días y los cuerpos van quedando rotos. Esto mismo que decía Sofi, del grupo de enfermería, que terminás tu día con los ojos llenos de ceniza y vas ahí, te limpian los ojos, te limpian las fosas nasales, te ayudan con todo lo que es la parte básica de seguir haciendo andar tu cuerpo para que puedas estar bien y descansar, o para que puedas descansar y ir de nuevo al día siguiente. Y toda esta dinámica es por ahí donde nombrarla creo que está bueno, porque es entender en lo que siento que estamos creciendo como comunidad, como entender que cada uno encuentra un rol propio y donde cada uno se ubica en un rol donde se siente parte. La persona que no se siente cómoda frente al fuego no va al fuego y se queda haciendo viandas, y ese rol es fundamental. Y todo eso se va dando solo porque de golpe no tiene que ver con un sistema estructurado, sino que tiene que ver en este año cómo estoy y qué puedo hacer este año. Por ahí este año me ocupo de las viandas, o este año me voy a ocupar de estar más con los damnificados, porque el año pasado estuve más con los incendios en el momento que ocurrían. Y es realmente fluido porque también tiene que ver con, como individuos, cómo vamos procesando las cosas con los años y cómo nos ubicamos en esa red, en esa comunidad que todo el tiempo está creciendo, y eso es increíble. Y en cantidad de gente es siempre imposible saber cuánta gente hay atrás de todo esto, pero no sé, habían contabilizado este año 500 voluntarios laburando en distintas cuadrillas, en distintas brigadas. No solo están las brigadas que ya llevan años trabajando y equipándose con todo, sino que van surgiendo todos los años cuadrillas, brigadas nuevas. Y bueno, realmente eso, este año
años anteriores la parte estatal que está a cargo de estos eventos inicialmente trató de ocultar o de no trabajar en conjunto con las brigadas de voluntarios por un tema de responsabilidad que implicaba que vaya gente por ahí con menos experiencia al fuego que se meta al fuego. Y fueron pasando los años y los eventos vienen siendo tan grandes que si no estuviera toda la red de la comunidad, esto sería peor. Y ya este año ves un tejido donde el trabajo es articulado, donde ibas a Cholila cuando llegó el incendio de Alerces a zonas pobladas y toda la gestión de defensa civil del municipio era facilitar todo lo posible el trabajo de los voluntarios, porque bomberos y brigadistas del Estado habían muy pocos, y donde había una corrida que no llegaban a cubrir la gente del Estado, estaban ahí los voluntarios, poniendo sus camionetas, sus tanques de agua, sus motobombas, todo lo que se gestiona con donaciones. Es una red muy grande y creo que está pasando un poco lo que tiene que pasar. Se está integrando esto de una forma más grupal, me sale decir, social, como a nivel a gran escala, de sostener estas emergencias. Sí. Así que es realmente un proceso que es súper enriquecedor desde ese lado. Y es ver, bueno, qué rol ocupa cada uno en cada lugar, sentirse cómodo en esos roles y crecer ahí y ir aprendiendo a medida que pasan los años también. Sí, sí, algo chiquito, pero en relación a lo que dice Alan, hay algo que para mí está bueno nombrar y es, sin cada uno ocupando ese lugar en la red, el otro no podría estar haciendo lo que está haciendo. Porque hay algo como muy concreto, a nosotros nos pasó mucho veranos atrás, pero este verano también, digo, de estar quizás realmente todo el día recorriendo, no sé, relevando familias afectadas, todo el día, y que si no había un grupo del SIC Primavera preparando viandas, nosotros por ahí pasábamos todo el día a mate, y de verdad poder delegar algo de eso en el sostén mismo de la red, tanto para los cuidadores como para las familias afectadas, digo, es algo que finalmente es lo que permite que suceda. Eh, entonces eso, como la importancia de cada uno ocupando su rol y nadie, digo, y acá es muy claro y creo que este año también en las redes sociales incluso se vio como reflejado el reconocimiento no solamente a las personas que van al fuego, sino eso, a las personas que cocinan, las tareas de cuidado, a las enfermeras, enfermeros, como todos fundamentales. Hay algo que me gustaría tocar y ya después dar lugar a las preguntas, que es como algo que nos debatimos y que es un punto que también nos pone en un lugar gris, un lugar problemático, y es el tema de la ausencia del Estado, ¿no? Y el tema de como que hay algo que a mí me sucede a veces y es, no estamos romantizando la precariedad y ese lugar que, sí, como vos decías, Alan, son incendios que desbordan cualquier capacidad estatal, pero nos ubicamos en Argentina. Y en un momento de profunda desfinanciación, creo yo. Entonces, como que también ese lugar que quizá debería cumplir las entidades estatales viene siendo cumplido por personas que se autoconvocan y es una respuesta a la precariedad estatal. No sé ustedes cómo ven eso y si ven como, sí, no sé cómo lo ven, si quieren compartir. Sí. Sí, hay que entender que a veces es difícil porque las situaciones de incendios son complejas de leer. Primero, hay que entender que los eventos siempre van a ser grandes, obviamente, para cualquier tipo de recurso, porque trasladás estas situaciones al primer mundo, a Estados Unidos, a España, a lugares que tienen incendios muy grandes, y tenés el incendio de Los Ángeles, tenés los incendios que afectan pueblos enteros en Estados Unidos, donde de golpe en vez de 300, 400 brigadistas como tenemos nosotros estatales, allá por ahí trabajan con 3.000, con 4.000, entre bomberos y brigadistas, con medios aéreos gigantes. Hay toda una logística enorme donde se logra, gracias a esa cantidad de recursos, se logra evitar catástrofes que no fueron noticia, que no sucedieron y por eso a veces no se cuentan.
pero se evitaron muchas catástrofes por esos recursos. Pero ocurrieron muchas otras catástrofes muy grandes, como fue esta última de Los Ángeles en 2024, que fueron inevitables con todos esos recursos. ¿Qué pasa? En Argentina estamos en un extremo opuesto, donde los recursos son muy pocos, donde se empezó a equipar todo un sistema de emergencias con brigadistas, con más medios aéreos, los últimos años, más o menos en los últimos 6 años, y ese proceso empezó a ser defenestrado estos últimos años por los recortes estatales, por políticas diferentes, donde incluso hay una agenda donde se niega el cambio climático, donde se van a negar las sequías, donde se busca básicamente a nivel político sostener corporaciones y no estar sosteniendo comunidades, no estar sosteniendo el cuidado del bosque y catástrofes como esta. Entonces sí, obviamente me parece buenísimo que lo nombres, Juanpa, porque hace falta un mínimo de recurso estatal para sostener estas emergencias. Y no solo es con la emergencia, sino con toda la parte que nosotros hablamos mucho de prevención, que también es complejo de entender. Y en esto de prevención entra también un montón de inversión y recurso estatal puesto ahí. Si, por ejemplo, todo el tendido eléctrico de Chubut fuera renovado, se hicieran las podas preventivas, especialmente cerca de los pinos, en un montón de lugares, si se intervinieran las plantaciones de pino abandonadas o las zonas donde el pino invadió bosque nativo, para que la gente esté en contexto, el pino acá es una especie exótica que fue introducida desde el 70 de forma muy descontrolada, con vínculos estatales y empresariales, y es una de las principales causas de incendios de gran intensidad porque el pino es muy resinoso, es pirófito y genera una llama a veces 5 veces más intensa que el bosque nativo. Y en eso entra la parte estatal, o sea, el abandono estatal en esas áreas es gran parte del problema también. Entonces sí hace falta que, que el Estado sea mucho más fuerte en eso, fuerte y consciente, si se puede hablar ya de un Estado consciente, porque básicamente lo que está haciendo la comunidad trabajando toda articulada es un Estado consciente. Pasa que no es institucional, pero si ese rol se pudiera trasladar al Estado, y sería ideal, pero que nunca deje ser parte de la comunidad, porque cuando, obviamente en estos procesos, cuando toma poder el Estado en ciertas áreas, después pasan los años y bueno, va a hacer lo que quiere si deja de ser consciente sobre el problema. Hablamos ya de una parte más de evolucionar de forma más sistémica con todo, ¿no? Pero sí, a veces la gente quiere saber números y tenemos 300 brigadistas por ahí para estos incendios a nivel estatal. Voluntarios intervienen por ahí más de 500. Y si tuviéramos 1.500 brigadistas estatales y los pudiéramos sostener económicamente, si todo fuera más ordenado en eso, porque también es un trabajo muy precario, sería mejor, pero si no se trabajara la parte preventiva, entraríamos en paradojas, donde por mayor cantidad de recursos de combate se apagarían más focos, pero el bosque se sigue secando y se acumula más combustible y los pinos se siguen expandiendo. Entonces, si no se trabaja toda la parte preventiva de cómo se vive en el bosque, si no se hacen áreas defendibles en las viviendas con menos vegetación, si no hay más reservorios de agua, si no se controla el pino, se entran en loops donde por ahí por un par de años se apagan muchos focos y de golpe un foco se escapa, porque se va a escapar, es estadístico. Y con tanta carga de combustible durante esos años que se fue acumulando, vamos a hablar de incendios cada vez más grandes si pasa eso. Sí, no, sumo por ahí, pero en la misma línea, algo puntual de este Estado y sobre todo el gobierno nacional, y es la insistencia en abordar la problemática de los incendios como si fueran un asunto de seguridad. Digamos, hoy el Servicio Nacional de Manejo del Fuego depende del Ministerio de Seguridad y ya no del de Ambiente. Y algo de eso para mí es como la radiografía de cómo quieren abordar el problema, digamos, quitándole toda raíz ambiental, digamos, quitando todo lo que implica la crisis climática, los cambios de patrones climáticos en la región y demás, y queriendo abordar esto como hay un criminal que prende fuego, lo vamos a meter preso, digamos, el comunicado
del espacio donde la institución de la que depende el Servicio Nacional de Manejo del Fuego en pleno incendio fue, las van a pagar. Con lo cual, digo, en esta búsqueda de un culpable, finalmente lo que terminan haciendo es generando un sistema 100% reactivo, en el que inclusive cuando nosotros pedimos más recursos para el combate, ellos lo adoptan, digamos, como, bueno, sí, lo que necesitamos es la fuerza de la ley, ¿viste? Con un gobierno súper represivo, y que va mucho hacia la búsqueda bueno, empoderar a las Fuerzas Armadas, empoderar esto, la criminalización de la protesta, digamos, en toda la línea de lo ambiental. Y en este sentido, digamos, es lo mismo. Si uno ve las declaraciones del gobierno provincial y nacional de la provincia de Chubut cuando empezó el incendio, lo primero que hicieron es salir a culpar a alguien, a buscar un culpable, eh, y se desligan de toda responsabilidad de lo que implica la previa y lo que implica prepararse para una temporada de verano que ya sabíamos que iba a ser compleja. Y en ese sentido, y para mí esto es importante nombrarlo siempre que hablamos del Estado, nosotros diferenciamos muchísimo lo que es el trabajo de los brigadistas concretamente, de quienes le ponen el cuerpo finalmente a los incendios, que quedan como englobados en los recursos estatales, pero que finalmente son personas que trabajan en condiciones súper precarias, y que ponen toda su energía, y nos consta que ponen toda su energía en dar lo mejor cada día de trabajo en el fuego, exponiéndose a un riesgo inmenso que no es reconocido a nivel laboral y a nivel remuneración. Digamos, en términos de derechos laborales están súper precarizados, y, y son finalmente los recursos, digamos, esto que traía Alan al principio, es lo que sí, digamos, y a ellos hay que cuidarlos también. Y creo que parte de cuidarlo también es nombrar que cuando nosotros hablamos del Estado y de la carencia de financiamiento, de recursos estatales, nunca nos estamos refiriendo al grandísimo trabajo que hacen los y las brigadistas de cada uno de los sistemas, tanto provinciales como nacionales, como del Parque Nacional. Sí, a veces justo con ellos es importante aclarar, me parece. Hay que entender que ellos son brigadistas del Estado y están en un rol puesto no solo a nivel laboral, estatal, como funcionarios del Estado, sino a nivel social se los idolatra como héroes constantemente, y esa construcción hace que se sigan bancando vivir bajo la línea de pobreza en muchas jurisdicciones y sin ver a la familia todo el verano, con un riesgo de muerte mucho más alto muchas veces que el que tienen los voluntarios, y muchos están todo el año cubriendo incendios en todo el país. Y muchos tienen varios problemas de adicción por la vida que llevan, porque no es sostenible, muy poco acompañamiento terapéutico. Y acá no hay estadísticas, pero cuando vas a las estadísticas de afuera, donde se hacen estadísticas, hay tasas de suicidio muy altas en brigadistas en otros países. Sí. Entonces hay que entender que la construcción que este verano se notó, la construcción que hizo parte de la comunidad de que el incendio lo dejaron correr, de que no había gente interviniendo, y los brigadistas del Estado estuvieron ahí, solo que son eventos demasiado grandes y van a estar cubriendo los lugares a los que llegan, que son pocos. Y también responden a una jerarquía, digamos, que no es que es decisión de cada brigadista a dónde va a trabajar, sino que hay una organización general Sí, de sí. los incendios. Entonces hay que empezar en esto hay que empezar a cuidarlos mucho, porque ya de por sí están en situaciones complicadas. Muchos tienen un segundo laburo porque no pueden vivir, no pueden mantener a la familia con esto. Y en esto para mí entra algo que es uno de los principales problemas de estos eventos, y es que todo el tiempo el enojo de la gente que lo vive, de la gente que es víctima del evento, ya sea directamente porque pierde la casa o porque está ahí defendiendo su casa del fuego, como la gente que vive en otros lados y lo sigue por redes sociales. Todos somos víctimas en parte de estos eventos, y el mayor problema es cuando desde ese lugar, no voy a decir de victimización, simplemente de ser víctima, nos hace buscar un enemigo, nos hace buscar alguien responsable que que nos alivie la cara, decir esto es por culpa de tal persona. Y ahí entra todos los mapuches,
más vinculados a veces con las teorías o las construcciones en realidad que hace la parte estatal. O de golpe este año se hablaba de Israel, el año pasado era la geoingeniería, y todos los años entra un culpable nuevo donde en realidad no se quiere entender o cuesta entender que estamos viviendo sequías hace décadas, somos el Homo sapiens, por decirlo desde afuera, somos personas que vivimos con poca memoria, donde no tenemos registro. Yo nací acá, yo tengo 35 años, y, y la gente que vive acá hace muchos años tiene que ser consciente de que antes llovía mucho más, de que no habían tormentas eléctricas, y eso hay que traerlo. Como decir, che, no podemos vivir todos los veranos como un constante presente y salir corriendo porque nos corre el fuego. No, seamos conscientes de los procesos que se están viviendo acá. La gente que lleva muchos años acá tiene que darle voz a esto, decir, che, lo que dicen los científicos, los que dicen los que saben, está fundamentado en la experiencia de todos los que habitan este lugar hace mucho. Sí, no, y también creo que hay algo de eso, y por ahí cerramos que estamos con la hora. Em, pero sí, en qué medida, esto es algo que intentamos preguntarnos mucho, y es en qué medida lo que estamos comunicando suma en una situación de emergencia donde lo que hay que hacer, valga la redundancia, es hacer. Y muchas veces sumar como esta impotencia, el enojo, la frustración, lo que hace termina fogoneando el incendio, ¿viste? El incendio mismo, como hay algo de eso que para mí es otra cara de esto que traía Juanpa, de cómo nos mueve en nuestro ecosistema interno, en nuestro propio cuerpo territorio, si se quiere. Y creo que en ese sentido hay algo de este enojo que también nos prende fuego. Y, y que no es fácil asimilar o transmutar algo de esta bronca que genera estar en situación de vulnerabilidad, o incluso estar en riesgo, o incluso estar en situación de pérdida. Y obviamente, digamos, hay todo un abordaje que es, por supuesto, a una víctima en situación de víctima. Nadie le va a pedir que tenga la capacidad de elaborar, que entonces, no, o sea, digo, estás sufriendo una pérdida concreta, directa, hasta se quemó tu casa, digamos, no va a haber ninguna demanda o expectativa respecto a lo que esa persona va a decir. Va a hablar desde su propio duelo, desde el momento muy presente. Pero sí me parece que después en el proceso es parte del cambio que necesitamos atravesar a nivel colectivo, en este sentido de duelar algo de este bosque, de duelar algo de lo que era y ya no es, porque realmente ya no es. Y que creo que también en parte es acompañar que no hay un enemigo que tiene la culpa de todos nuestros males en esta situación. Y sí, por supuesto, tenemos que hablar un montón digamos, sobre los combustibles fósiles, sobre cómo se sigue desarrollando algo que nos destruye, como sobre, digamos, sí, por supuesto, creo que hay que ponerle nombre a todo eso y no hay que negarlo, pero también me parece importante hablar de toda esta otra parte. Bueno, gracias, gracias, gente. Gracias, Alan, gracias, Sofi. Yo a medida que hablaban encontraba como muchas resonancias con justamente con la propia práctica budista, con la manera como el budismo transmite esta noción de interdependencia, ¿no? Cuando hablábamos de cada rol es importante, ¿no? Cada rol, el rol del que comunica, el rol del que hace las viandas, ¿no? Y salir un poco, algo que decía Donna Haraway, una filósofa que me gusta mucho, y Anat Singh, como salir de esta narrativa del héroe, de la narrativa de lo heroico, ¿no? Y justamente honrar la red de relaciones, honrar la red de interdependencias que nos permiten responder de una manera un poco más apropiada con todos los grises que hay, ¿no? Em, yo me acuerdo que ustedes hicieron un posteo, ¿no? De cómo comunicar en estas situaciones, ¿no? Y que eran como una especie de tips o consejos. Y me pareció muy apropiado como como el rol de la comunicación, el rol de cómo comunicar cuando no estás en situación de riesgo. Y eso es algo que hablábamos acá, ¿no? Como cuando estás en una situación de riesgo, bueno, te sale lo que sale, ¿no? Es muy difícil pedirle, como decías, a una persona que ha sido víctima de un incendio que tenga la entereza en ese momento para comunicar de una manera más objetiva, basada en datos y tal, pero quienes
no estamos en situación de riesgo y podemos comunicar que seamos responsables, ¿no? Y es un llamado a la responsabilidad como en la manera en que estamos transmitiendo un mensaje que es muy duro de asumir. Y me quedo mucho con lo que tú decías, Sofi, del duelo, ¿no? Como el duelo es algo que nos acompaña. A veces en el budismo hay ciertas aproximaciones que piensan el budismo como un desapego absoluto a la emocionalidad, ¿no? Como una trascendencia absoluta, como un ir más allá de las emociones para encontrar una naturaleza pura que no siente, que no duela, etcétera. Y siempre me ha parecido bastante perjudicial justo para asumir el momento en que estamos viviendo. Si eso es el budismo, bueno, como decía David Lloyd, no es algo que necesitamos hoy. Eh, Porque realmente yo siento que necesitamos atravesar ese duelo y que el duelo nos va a acompañar en nuestro camino espiritual, eh, inevitablemente, sobre todo en los tiempos que atravesamos y en los tiempos que vendrán. Entonces, gracias por traer eso, ¿no? Joanna Macy decía eso un poco, ¿no? Como honrar el dolor por el mundo, porque es una manera de poner en acción esto que ella llamaba el amor salvaje por el mundo, ¿no? Este amor salvaje que tenemos por esto que se va a transformar, que se está transformando. Bueno, así que si alguien quiere compartir alguna pregunta, algún comentario, lo que sea, podemos dar un tiempo a eso y cerrar. No, no hay preguntas en el chat, ¿no? O si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer de manera en vivo y prender la cámara y prender el micrófono, bienvenida. Podemos dar unos minutos para eso. Bueno, si no hay ¿Qué preguntas. tal? Alguien Ah, levantó la mano. Francisco. ¿Qué Francisco, tal? dale, dale, dale. Em, Si querés no, a prender mí, la cámara, así te vemos, Fran. dale, ¿qué tal? A mí me surge como compartían esto muy importante, ¿no? De cómo ante la catástrofe se construye, como que un poco empuja la construcción de la red, ¿no? En la comarca. Entonces, a mí, capaz, viviendo en Buenos Aires, me surge preguntar eh, cómo es que puede surgir esa construcción de red en un espacio donde viven 15 millones de personas, ¿no? Donde un poco se cuestan, como que siento que en capaz lugares de población más chica, como que es más tangible la red, ¿no? Entonces, capaz me surge preguntarles cómo eso, cómo pueden trasladarse esas ideas de construcción de red a un espacio urbano donde capaz te cruzas con 300 personas distintas yendo al supermercado, no sé, y como que no, claramente no te conoces con todas esas personas. Entonces me surgía un poco preguntarles eso. Sí, hola. Tuvimos que sacar la cámara al principio porque no escuchábamos bien. Em, por un lado me surge decir, yo soy nacida en Buenos Aires y todavía viví la mayor parte de mi vida allá. Em, con lo cual tengo también un poco la sensación de que hay algo que... A mí no me gusta la narrativa de la guerra, pero Lucas Chiappe me la nombraba así en su momento, como hay algo de la guerrilla que funciona en este ejemplo en particular, digamos, como son células que se activan en lugares por ahí primero más chiquitos y que después se van como aglomerando. Y termina pasando en Buenos Aires también, digo, me acuerdo el año de pandemia estuve allá y todo el tema inmobiliario en Costa Salguero. Bueno, empezó siendo la gente de Costa Salguero, la gente de alrededor, primero son el grupito de ambientalistas que están en todas y se va, y digamos, de alguna manera va convocando. Creo que ahí la pregunta y el desafío siempre está en cómo hacemos para contagiar el deseo de hacer y no el enojo por todo lo que nos están haciendo.
Y porque creo que hay algo de eso que desactiva finalmente. Pero al final cuando nosotros logramos transmitir que no estamos sufriendo todo el verano, que no estamos sufriendo todo el año por lo que hacemos, que el activismo no es pasarla mal todo el tiempo porque todo está cada vez peor, creo que hay algo de eso que es desafiante porque es verdad que nosotros sentimos que todo el tiempo traemos malas noticias, como que no tenemos, en general tenemos siempre cosas malas para contar y cada vez peor. Y, y entonces hay un desafío ahí en, bueno, ¿cómo hacemos para magnetizar y no al revés? El fuego y el incendio en ese sentido es el ejemplo perfecto porque es terriblemente aterrador y terriblemente magnético. Uno está mirando y no puede dejar de mirar. Y es alucinante eso también, como hay algo en mi opinión, no es que la llama se difunde más solamente porque somos morbosos, se difunde más porque es muy magnético, es muy atractivo de cierta manera. Y, y creo que hay algo ahí también en ese escalón. Y es verdad, yo tengo el recuerdo en Buenos Aires de que era difícil organizarse y que haya mucha gente para lo que es mucha gente en Buenos Aires, porque digo, acá en Epuyén por ahí somos 20 y somos un montón, o en Bariloche digo, somos 30 y somos un montón, pero en Buenos Aires entiendo que es distinto el número y creo que hay algo ahí en el desafío de, bueno, ¿cómo hacemos? Porque están todos los frentes activos, están todos los frentes complicados. Y también es cansador estar todo el tiempo ahí, el baño de realidad constante, no podemos hacer nada al final del día. Entonces creo que hay un desafío ahí en desde dónde convocar al hacer. Igual no tengo la respuesta hoy. Sí, yo en algunas cosas creo que algunas veces traté de hacer personalmente como activar más algo desde la comunidad acá en Bariloche y terminamos siendo dos gatos locos en una lucha solitaria por algo que no era momento de mover. Nos pasó a mí personalmente con el vertedero acá, con el lugar El basurero sí, donde laburan los recicladores, que serían como los cartoneros, pero acá laburan directamente sobre el manto de basura. Y es algo que pasaron 10 años y recién ahora se empezó a mover más en comunidad. Y a veces creo que también es dar al aprender, ¿no? El rol que uno busca para estar bien internamente, no sé si me gusta decirle rol, lo que uno necesita para estar bien, si implica trabajar con la comunidad o no, eso es importante tenerlo claro. A veces hay gente que no quiere trabajar con la comunidad, necesita irse a la montaña o desprenderse, no importa, es la búsqueda interna de cada uno. No forzarla, hacer intentos, pruebas y ver dónde está ese rol. Al menos yo me siento mucho más en mi lugar ahora trabajando con todo esto que tiene que ver con incendios, a lo que lo sentí hace 10 años trabajando con el tema del vertedero y con los recicladores, que obviamente fue una experiencia que necesité tener, pero no es el lugar donde me quedé. Entonces también implica una búsqueda y prueba y error y crecer con eso, ¿no? Como que yo no conozco tanto Buenos Aires, no soy de Buenos Aires, pero siento que el aprendizaje que puede haber ahí, especialmente a nivel social, es inmenso porque es un ecosistema social. Es un lugar donde ocurren cosas que no vemos en otras partes. Entonces creo que hay muchísimas cosas, imagino, para crecer desde ahí, que creo que atienden mucho más incluso a la emergencia que genera todo este sistema en el que vivimos y esta economía en la que vivimos, donde el que directamente la está pasando mal lo tenés al lado muchas veces. Y a veces acá en la Patagonia eso no se ve tan directo, donde a veces la lucha es más por temas de ecosistemas naturales. Entonces creo que es diferente y es enriquecedor por lugares que acá no son tan tangibles por ahí. Y yo quisiera sumar, Alan y Sophie, a la pregunta de Fran, que para uno es una alegría, por ejemplo, cuando ustedes traían, no sé, una motobomba, y eso fue de recursos de Buenos Aires muchas veces, o de la red más amplia. Entonces, no sé, como puede ser cosas incluso simbólicas, no sé, organizar una meditación en el parque, o sea, como que hay que también abrir la creatividad, ¿viste? Y no esperar y salir otra vez de la narrativa heroica de hacer el gran evento, no sé, en el Movistar Arena para movilizar millones de pesos, no, o sea, conseguiste
30.000 pesos porque hiciste una clase a beneficio. Eso es hermoso porque mueve, ¿no? Nos mueve algo, nos mueve algo. Entonces también hay que apelar a la creatividad propia de, che, ¿qué puedo hacer? No sé, puedo hacer una meditación en el parque de, qué sé yo, puedo hacer un pequeño conversatorio, puedo, no sé, hay muchas maneras, como no quedarnos con otra vez esa narrativa heroica que, no nos, que nos obstaculiza. Sí, Entonces, por eso, porque como esos 30.000 pesos sumados con muchos 30.000 pesos, 20.000 pesos, 10.000 pesos, 5.000 pesos, fueron una motobomba que a alguien le llegó acá en un momento clave y le ayudó a apagar el fuego, ¿no? Entonces, sí. como tener presente eso también, ¿no? Como esos pequeños granos de arena que no son solamente el resultado final en el objeto motobomba, sino es como generar en la conversación colectiva algo. Sí, no, y también, Juanpa, creo que en esto que vos decís hay algo fundamental y es, estamos muy chipeados en este momento para que lo masivo y lo viral es lo que funciona y realmente no siempre es así. Y de hecho en la emergencia muchas veces nosotros evitamos comunicar cosas que necesitamos rápido porque no funciona que lo sepa todo el mundo, funciona que lo sepa la persona del agopuelo que necesitamos que nos, digamos, hay algo así como más de volver no sé, ¿viste? De volver la atención a hacernos por lo menos la pregunta de si esto vale la pena masificarlo, si no, si el objetivo de esto es que sea viral o el objetivo es que lo sepan las personas de Puyen. Digo, como ahí clarificar, como bueno, ¿por qué queremos que todo sea masivo? ¿En qué sentido? Porque sí, es verdad, cuantas más donaciones de dinero lleguen ahora, mejor, porque llegamos a más compras de más donaciones, de más familias afectadas, pero no con todo es lo mismo. Veo manos Sí, levantadas. Silvana, ¿quieres hacer la pregunta mm, o el comentario? Sí, bueno, hola, muchas gracias a todos. Y yo quiero comentar algo porque veo que está sucediendo y estoy muy inquieta con eso. Yo trabajé en parques nacionales 15 años y estuve en alerces en incendios, pero hasta el año 2000. Era otra realidad y era otra gente la que estaba en las instituciones, porque las instituciones, yo trabajé en el Estado también, ahora estoy en Chubut, trabajé en el Estado de Chubut y no es que una defensa del Estado político, sino que hay muchos técnicos en el Estado que no tienen nada que ver con la política, que son excelentes y no los dejan hacer. No, es impresionante lo que está pasando últimamente. Destruyeron instituciones formadas con especialistas, con gente profesional, profesionales capacitados. Y la verdad es una inquietud. Yo que estoy jubilada y que trabajé durante 12 años en la dirección de fauna y era una dirección sólida que se formó, no solo se desarmó, sino que la sacaron como autoridad de aplicación. Y esas cosas son terribles, porque no hay nadie que sepa, que maneje las cosas desde la ciencia, con el apoyo, o sea, se trabajaba con los investigadores del CENPAC, eso que decías del estudio de incendios, también sucedía ay, ahora se me fue, en Esquel, donde está la universidad, que estaba también, el plan de manejo del fuego estaba encabezado por alguien que vivía en Esquel y que sabía de fuego, bueno, la Secretaría de Ambiente de Nación, yo digo Secretaría de Ambiente, pues ya ni sé si es ministerio, secretaría, lo que sea, está destruida. ¿Y todo eso a dónde va? ¿A negar el cambio climático? O sea, hay cambios que son naturales, pero nosotros los aceleramos. Entonces, eso es una cosa que me preocupa bastante, y aparte porque la gente que está trabajando en el Estado está destruida ya. O sea, no sabe a dónde va, no tiene línea, o sea, y los que saben no los dejan hacer. Y eso es algo que yo quería manifestar porque trabajé mucho en el Estado y hay mucha gente que es excelente y la bloquean, sacan directores que son especialistas, no hay concursos, no hay nada,
no quiero mencionar más. Así que lo que ustedes comentaron hoy me emocionó mucho, porque en la época que yo trabajé en Esquel, justamente en el área ambiental, como bióloga, y la precariedad en esa época había mucha precariedad, pero se respondía rápido, o sea, había una red institucional mucho más sólida. Ahora, esa que contaron ustedes que pasó a seguridad es una barbaridad lo que dijeron. No quiero comentar más así porque hay gente que por ahí tiene preguntas, pero me pareció fantástico que la comunidad se haya nucleado, porque si lo esperamos desde el Estado no lo vamos a encontrar. Esa gente que se nuclea en la comunidad es la que tendría que estar en el Estado, porque el Estado, digamos, estamos trabajando, o sea, la gente que trabaja en el Estado trabaja para nosotros, no trabaja para los políticos. Y quiero que lo reconozcan también. Sí, Disculpen hay algo si... que, Sí, no, que está buenísimo que estés contando esto porque nosotros como estamos justo hace 2 semanas todavía estábamos corriendo con el fuego y se dio una dinámica de conflicto hacia brigadistas estatales, estamos más en una postura ahora de, che, esperen que la gente del Estado viene trabajando para sostener esta catástrofe, especialmente los que están ahí, y justamente nos pasa mucho, y esto por ahí nos pasa más durante el año, que no hay más presupuesto para los investigadores de CONICET, de CIEFAP, son los otros que están estudiando incendios en Esquel, por ejemplo. Y en lo que es la parte de parques nacionales, realmente es muy doloroso ver cómo están achicando, recortando, despidiendo gente que estuvo toda la vida abocada a cuidar estos lugares y por ahí se nos pasó nombrarlo y es re importante que lo traigas, porque nosotros, sin toda esa gente que es del Estado, que tenía un sustento, muchos por ahí todavía están con un sustento básico para seguir sus funciones, si ellos no están ahí, nosotros no tenemos toda la información, nosotros como comunidad no tenemos toda la información que hace falta para abordar esta situación que es de emergencia. Y la cantidad de conocimiento que se desarrolló con los años por vocación de la gente que estaba en el Estado, no porque estaba cumpliendo un rol, sino porque tiene vocación por esto, sin todo eso no estaríamos acá sabiendo lo que sabemos hoy en día para tratar de amortiguar más todo esto. Hablamos de gente que lleva y estuvo décadas investigando un montón de cosas sobre ecosistema, sobre clima, sobre el impacto de la población sobre los ecosistemas, que sin todo eso no se podría avanzar. Y lo que nos está pasando hoy en día es que necesitamos marcar una hoja de ruta con conocimiento. Y es como si estos últimos años, con todos los recortes que hay, con toda la censura que hay, nos estuvieran vendando los ojos y tirándonos al fuego, básicamente, porque los fuegos van a seguir estando, pero no sabemos bien para dónde ir, porque la dinámica con el clima ahora está mostrando patrones más acelerados de lo que se venía estudiando y necesitamos que esa investigación, que esa gente, esos técnicos, estén con mucho más respaldo para ayudarnos más todavía. Entonces es buenísimo que lo traigas porque es parte de la red en la que nosotros tenemos información de fondo, todos como comunidad, para saber mejor hacia dónde ir, porque nos da información de saber mejor qué va a pasar. Gracias, Alan. Yo les voy gracias. a pedir a las personas que levantaron la mano que hagan su intervención muy, muy corta porque ya estamos justo en el tiempo de cerrar. Los chicos también creo que se tienen que ir. Así que si quieren hacer su intervención muy corta, nos ayuda un montón. Entonces María y después Juana y después terminamos con Verushka. Bueno, muchas gracias por este primer encuentro. Y agradezco y honro todo lo que están diciendo. Cada parte de esto, estadística, números, cantidad de hectáreas, que yo no tengo idea. Y lo que quiero decir es que las cosas pasan por algo y que es parte de un aprendizaje comunitario que tenemos todos y que está sucediendo. Todo esto que dicen los chicos, que este año todo el engranaje
físico desde la vianda. Yo quiero decir, desde esta abuela que estuvo cuidando a los nietos para que sus hijos vayan a los brigadistas, también está sucediendo, que eso es el aprendizaje, que el chico que habló de Buenos Aires, le digo a él también, que está sucediendo un cambio, que está sucediendo un gran aprendizaje, que todo esto, por ahí son cosas invisibles que son difíciles ponerlas en palabras, porque es lo espiritual, porque es algo que sucede en otros planos, y que quiero dejar la palabra confianza, porque a pesar de que todo es un caos, siento que algo, lo que está pasando es, yo digo, atrás de la mano del hombre está la mano de lo alto, no sé, el nombre que cada uno le quiera poner. Entonces, confiemos en eso también y trabajemos para ayudarnos en todo esto que está sucediendo. Solo eso. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias. Gracias por cuidar a tus nietos. Y a nosotros, porque María nos hizo lugar en su casa millones de veces y nos bancó y nos acompañó con todas las veces que tuvimos que ir a la comarca, así que María... Y con todo lo que ella estaba viviendo también mientras tanto. Así sí, que... nos sostuvo un montón. Gracias. Es una red que se va formando, la red, el micelio. Total. Juana. Bueno, hola a todos. Hola. También gracias a Sofi y Alan, que siempre es un placer escucharlos y que estén allá. Y volviendo también a lo que decía Francisco, yo soy de la comarca, pero vivo en provincia de Buenos Aires actualmente. Entonces, me pasó que el año pasado, volviendo del incendio de Mallín, que bueno, nos tocó bastante de cerca, fue justo posterior a eso las inundaciones que hubo en Bahía Blanca, que si bien es otra catástrofe, pero me pasó que mientras estaban los incendios, todos mis conocidos de acá de la zona, habían algunos que movilizaban, pero no era tanto, y que realmente la movilización se vio cuando tocó de cerca. Cuando a la gente le tocó estar en el lugar de damnificado, fue que la mente como se abrió real y que ahí dijeron, bueno, me pasa y doy, ¿no? Como me está pasando a mí, le está pasando al lado, y como que es muy contagioso, ¿no? Es muy contagioso el que pase y el actuar, y el ver al otro actuando es demasiado grande. Entonces, como, por ahí no esto de no llegar a hacer cosas gigantes, porque es una ciudad grande y que capaz que no conoces a todo el mundo, pero ya empezar en uno y que yo hago, capaz que el de al lado me ve haciendo lo que sea, por más chico que sea, y ya arranca, y es una cadena, ¿no? Es como la película de Cadena de Favores, ¿no? Que vas haciendo, y cada granito que vas haciendo va haciendo que el otro haga también. Entonces, por ahí no es necesario que hagamos cosas tan grandes, perdón, pero sí que empecemos a hacer, que ya es re importante. Entonces, como por ahí yo arranco a hacer, y el de al lado, por más chico que sea, por ahí el de al lado puede hacer algo mucho más grande, y llegamos a armar cosas gigantes como lo que está pasando ahora, que es gigante, porque ya el ver actuando a todos haciendo es, nada, hermoso. Así que también, gracias chicos por todo a todos. Gracias. Gracias, Juana. Juanita también nos ayudó un montón el verano pasado. Sí. Muchísimo. Estuvimos conviviendo incendio de Mallín. Nos hacían lugar en la casa todos juntos. Se ocupaba un montón de compras, estaba acá, allá, resolviendo todo. Y la importancia de conocer también el lugar, porque de golpe hay 20 millones de callejones y de lugares y demás, y nosotros no conocemos, y estaba ahí la Juanita, ¿dónde queda lo de tal? ¿O dónde queda lo de tal? Tenemos que llegar a tal lado. Nosotros no somos locales Mallín ahogados, nos la pasamos perdiéndonos. Sí, yo creo que solo algo cortito con lo que dice Juana. Y es que de golpe, si una sola persona ayudando en un lugar donde nadie ayuda, se pone y ayuda, es el loco que ayuda. De golpe, cuando se empieza a sumar gente y se empieza a contagiar gente, loco es el que se aísla. Entonces creo que mover una pieza desde uno, empezar a ser parte de la comunidad, empezar a poner ahí para que todo esté mejor, incluso uno mismo, es realmente contagioso, y cuando ya nos contagiamos todos, es gigante lo que pasa, y lo que está pasando en la comarca con los incendios y el tejido que se transmite al resto del país, con toda la gente que sostiene y que ayuda y que acompaña,
son las cosas lindas que se pueden contagiar y eso arrancó desde cada uno, de la decisión de cada uno de ser parte y de dar una mano con lo que puede. Entonces creo que es tener ganas y ponerse nomás, que de golpe todos nos contagiamos y estamos todos tirando para el mismo lado. Le voy a dar la palabra a Verusca, súper corto, Verusca si se puede, y después hay una pregunta en el chat y con eso vamos a ir cerrando, ¿vale? Hola, yo soy de Venezuela y por supuesto que la situación me llega es desde la información y desde las redes, por supuesto. Entonces, lo interesante de esta charla fue, además, enterarnos cifras, sacar teorías de conspiración y viendo la interdependencia, entender que estas cifras, estas formas en que se están viendo, son producto también del cambio climático, la crisis climática es un proceso interdependiente, pero necesitamos cifras. ¿Ustedes tienen algún espacio donde se compile información de cifras, de datos certeros, de científicos, donde uno pueda llegar, manejar y hacer también la labor de distribución de información certera y oportuna? Hay por ahí, no está nucleado en un solo lugar la información. Nosotros por ahí inicialmente empezamos leyendo artículos, papers de investigadores y después nos acercamos a esos investigadores y empezamos a tener un vínculo más de amistad con ellos y nos empezaron a ayudar con todo este proceso. Porque recordamos, somos comunicadores, nosotros no somos científicos. Entonces la información viene de ellos. Sí, por ahí, si quieren, podemos dejar algunos Instagrams de científicos que comunican, como para tener más información y más datos. Sí, por ahí más puntual, de recopilación, quizás más general, no tan específico en términos biológicos, pero sí hay sobre todo 3 informes que creo que están buenos de distintas ONGs de Argentina. Uno lo produjo Greenpeace y es más que nada sobre hectáreas y estuvo con la colaboración de Javier Grofeld, que es uno de nuestros biólogos locales que más viene trabajando en este tema. Otro es un informe de una organización que se llama FARN, que también lo podemos compartir por ahí con el link, que sobre todo estudiaron los temas, el impacto presupuestario, el de financiamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Y después hicimos un último informe este verano desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que también está publicado y que tiene por un lado la parte presupuestaria, por otro lado algo en términos de hectáreas y sobre todo un análisis del marco normativo en donde cae, digamos, la problemática. Así que por ahí podemos compartir algo de eso para circular la información. Y para sumar por ahí, nos viene pasando mucho ahora, justo charlando este último tiempito, con todo el tema de lo que es la conspiranoia, por decirlo así. Obviamente, en esta sociedad, en cómo funciona el mundo, pasan un montón de cosas de forma oculta, tejida por ahí entre intereses de potencias, de países, de corporaciones. Eso está, obviamente. Creo que estuvo siempre, lamentablemente, en la historia de la humanidad. Por ahí está bueno limpiar la información y saber de dónde viene, más que nada, porque justo el concepto de la conspiranoia es algo que sucede y se viraliza mucho porque la gente necesita respuestas que acompañen su identidad más que nada. Entonces, de golpe, las conspiraciones que se construyen, que a veces son demasiado ficticias, se construyen más bien por la identidad de las personas. Por eso también se nuclea gente en contra de los mapuches, de los pueblos originarios, o gente más en contra de Israel. Dentro de cada ámbito siempre hay un montón de temas de debate para abrir, obviamente, pero trasladar a veces cosas complejas al tema de los incendios y decir que viene de acá o allá el origen de estos fuegos, hace que sea más complicado justamente que elaboremos más rápido el tema de la prevención y adaptarnos a estos cambios grandes. Nosotros por ahí desde nuestro lugar y lo que fuimos aprendiendo es que por ahí la mayor conspiración que puede haber es justamente en alimentar las conspiranoias en las redes sociales porque desvían el tema justamente del foco. Y obviamente hay una agenda política para negar el cambio climático, para desfinanciar la parte estatal que va a poder cubrir todo esto. Y sí, esa conspiración entre comillas está, esos intereses políticos están,
y están los intereses en que nosotros muchas veces en plena emergencia estemos debatiendo sobre el origen del fuego como ignición inicial, y que no estemos debatiendo realmente el tema de la sequía, el tema de los pinos, el tema del crecimiento demográfico no planificado. Entonces creo que eso está bueno para que quede en la reunión, digamos, con los que estamos acá, porque son temas difíciles de abrir en plena emergencia, porque el nivel de emocionalidad y odio, bronca con la catástrofe es tan grande que muchas veces no se puede ni tocar el tema por el nivel de identidad que hay con la conspiranoia. Entonces, de golpe, si vamos a hablar de conspiración, bueno, hablemos de lo que sabemos de la conspiración con eso. Pero no sin desbordarnos, más que nada, y hablando de lo que hay que hablar como factor real de incendios. Gracias, Alan. Gracias, Sofía, por todo lo que hacen. Gracias. A ustedes y a la comunidad. Gracias por conectarte. Bueno, leo una pregunta más que está en el chat y con eso le doy paso a Bayu para cerrar. Dice Maga, creo que es, sí, Maga, Maga, y de hecho le agradezco públicamente a Maga que estuvo acá ayudándonos a nosotros con su brigada, creo que era la Brigada Andina, así que gracias Maga por estar acá en el momento del incendio. Dice, me encantaría saber si tienen consejos o propuestas para seguir ordenando y entrelazando el trabajo entre las brigadas y autogestión. Me imagino que es entre las instituciones y las brigadas autogestiva con esta mirada integral y quizá más subjetiva que creo que tienen. Gracias, gracias Maga. Y después de responder esto, si pueden corto, chiquis, le paso la palabra a Bayu y Bayu nos va a cerrar. Sí, creo que hay algo súper importante y es casi que el resumen del objetivo, por lo menos, del trabajo que nosotros venimos haciendo, y es lograr hablar de incendios y trabajar en pos de esto durante todo el año. Creo que ese es un muy buen objetivo para las brigadas autoconvocadas y que no sea solamente como vernos las caras en el verano, en la corrida, en la emergencia, sino poder trabajar durante el año sostenido, obviamente en lo que cada uno pueda, porque por supuesto que hay un montón de otras cosas que uno tiene que hacer durante su vida y su año, pero creo que ese es como el gran objetivo y es encontrarnos, seguir hablando del tema, seguir trabajando sostenido en la restauración, que por un lado es restauración pasiva y es ver crecer el bosque después del incendio, y por otro lado hay una parte que demanda una restauración activa, por ejemplo, de control de exóticas, como veníamos hablando de pino. Yo creo que hay un sueño que es que las brigadas durante el año puedan funcionar como agentes de regulación en este sentido de pinares, de plantaciones exóticas y del resurgimiento del pino después del incendio. Pero sobre todo, y también para acompañar algo que es un proceso de aprendizaje y no solo de acción, creo que el gran objetivo está ahí en sostener la atención durante el año y poder seguir encontrándonos para hablar de esto y para aprender en conjunto, porque la verdad es que no es más ni menos que un proceso de aprendizaje colectivo, de convivencia con una problemática o con el fuego, como para no estigmatizarlo, digamos, con el fuego que de alguna manera llegó hace tiempo y para quedarse en la región. Entonces creo que ese es como un buen objetivo. Sí, yo por ahí voy a algo más concreto con lo que preguntabas sobre vínculos con la parte estatal voluntarios. Es lo más delicado. Creo que es un proceso que se va a ir dando con los años, o sea, esta aceptación que hubo este último verano de la parte estatal de articular un poco más con las brigadas voluntarias fue por un tema de necesidad que ya se tenía que dar. Nosotros es un tema que charlamos bastante durante el año, nos encantaría que desde la parte estatal se pudiera capacitar a las brigadas autoconvocadas, y es un proceso que no se termina dando porque hay un tema siempre político con los incendios, donde incorporar voluntarios implica demostrarle al resto de la sociedad desde el Estado que hay pocos recursos. Entonces es una movida que cuesta destrabar. Eso por un lado. Por otro, nosotros por ahí tenemos mucho vínculo con brigadistas rasos, podemos decir, brigadistas que están en el incendio y no con la parte tan directiva. Y los que están en tema y nos pasan un montón de información sobre incendios, nos insisten todos los años con lo mismo. Si las brigadas autoconvocadas solo responden de forma reactiva cuando hay un incendio y no durante el año trabajando la parte preventiva, no vamos a ningún lado. Entonces, hay una
parte muy importante de incorporar ahí, donde brigadistas estatales que por motus propio investigan los incendios y donde quieren mejorar la situación de la comunidad, quieren trabajar en la parte preventiva, pero la parte preventiva no atrae, no llama. ¿Por qué? Y porque implica hacer podas preventivas en cada casa, gestionar mejor la vegetación, armar reservorios de agua, mejores accesos, mejor comunicación. Todo eso es un trabajo que demanda un montón de energía de toda la comunidad, pero si el movimiento que hace la comunidad solo es reactivo cuando hay un incendio, vamos a tener incendios cada vez más complicados si no mejoramos la parte preventiva. Y se va a abrir una puerta más grande con las brigadas estatales, especialmente con los brigadistas que están en tema y que nos pueden enseñar un montón. Esa puerta se va a abrir cuando el foco esté puesto en mejorar mucho la parte de prevención durante el año. Entonces, eso se tiene que dar. Para cerrar, los bomberos son voluntarios, los brigadistas son estatales. Los bomberos voluntarios tienen un trayecto ya, no sé, de 150 años de formación desde los primeros incendios que hubieron, no sé si en Londres, por decir. No me conozco la historia, pero son voluntarios. Y se institucionalizaron y trabajan en conjunto con el Estado. Y son protocolares y priorizan la seguridad y un montón de cosas dentro del trabajo en incendios. Entonces, en este proceso de formación de brigadas autoconvocadas, si no se da por ahí un proceso de formalizar protocolos de seguridad, de capacitaciones durante el año, que los vayan llevando a hacer todo un poquito más protocolar, si no se da ese proceso es más difícil que se articule tanto el trabajo con la parte estatal, porque toco madera, digo, no quiero que pase, no hubieron fallecidos combatiendo los incendios hasta ahora de voluntarios, pero es cuestión de tiempo de que pueda pasar. Y eso tiene que estar súper claro. Y los brigadistas que laburan en esto estatales hace mucho, lo saben, y ellos a nivel estadístico están pasados de hora para que tengan un accidente fatal. Entonces, siempre vamos a priorizar en proteger la vida, que no se puede recuperar, y si se tienen que perder casas por proteger la vida, se tienen que perder casas. Y eso es algo que tiene que bajar fuerte ya como dentro de los protocolos de las brigadas de voluntarios. Realmente sabemos que es difícil porque perder una casa es complicadísimo acá, en la realidad social que tenemos, pero tienen que darse muchos procesos de formalización de estas cosas, de estas prácticas, para que se vayan arrimando también de la parte estatal y de la parte de voluntarios. Gracias, chicos. Más que claro. Muchas gracias. Muchas gracias por todas sus palabras, por toda su información, por visibilizar la situación para todos los que estamos al otro lado del mundo. Y para cerrar, nos gustaría invitar a todos los participantes, todos los que puedan, a encender sus cámaras, vernos las caras un momento. Y recordar, en el chat pueden encontrar la información de las redes y para poder donar a esta organización. Nosotros, organizadores, pueden seguirnos y comunicarse con nosotros a través de las redes del Laboratorio de Caudismo en Instagram, en Facebook y en YouTube. La página Laboratorio de Caudismo. Y con esto estamos dando por finalizada este conversatorio. Muchas gracias a todos los participantes. Esperemos que esto sea de utilidad en su vida, en su práctica. Muchas gracias. Si quieren pueden prender el micrófono y despedirse y saludar. No, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Muy todos. buen día. Gracias infinitas. Gracias. Gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Siempre gracias, compañeros. Gracias. Vamos por la defensa de los glaciares. Así sea, gracias. ¿Cómo se Ay, no, apaga? mi video. Mándenme video. Gracias. Gracias. Vamos arriba. Vamos arriba. Qué lindo. Abrazo, Mateo. No sé cómo lo apaga. No sé cómo lo Abrazo, apaga. Mateo. Gracias, qué lindo verles. Grande, Mateo.
Qué grande, Alan, Sofi. Qué hermoso escucharnos en esta sintonía. Increíble. Gracias por estar ahí haciendo. Hola, Patri. Hola. Mi mamá. Hermoso, chicos. Gracias. Bueno, Pero muchas no gracias. sacarlo así. Chao.